esta oportunidad vamos a resolver entonces el final que lleva el número 9 y dice: en un depósito de insumos de una empresa se desea realizar un control de stock. Para ello se dispone del estado actual, el cual consiste en código de artículo alfanumérico de 14 caracteres. Entonces vamos a ir dibujando esto. Dice que tenemos código de artículo, corchete, y que dice que es alfanumérico de 14 caracteres, o sea, char. Nombre de la empresa proveedora, 25 caracteres válidos. Nombre, empresa proveedora, char, 25 caracteres válidos. Precio unitario. Precio unitario, float, corchete. Y cantidad en depósito, el famoso stock. In stock. Le puse toda mayúscula imprenta. Sabiendo que a lo sumo hay 200 artículos diferentes, primero deberá ingresarse este listado finalizando con código de artículo igual a fin. Quiere decir de que acá no sabemos cuántos son. Hay que contarlos. Poner un contador. Luego se va ingresando las órdenes de fabricación en las cuales se indican los códigos de los artículos requeridos y su respectiva cantidad solicitada. Cuando se ingresa esta información se debe descontar del total en stock las cantidades y, de no poder cumplir con lo pedido, informarlo con una leyenda: artículo con stock agotado, cantidad insuficiente, o en su defecto código inexistente. En el caso de cantidad insuficiente, luego de informar, se deberá asignar la cantidad existente. Bueno, el proceso de carga de órdenes finaliza con algunas condiciones que usted determine y deberá emitirse un listado de remanente de stock. Bueno, lo que queda de stock. El enunciado dice, continúa, dice ordenado por cantidad en orden decreciente, pero ocurre que todavía sistemas de ordenamiento no hemos visto. Y bueno, acá la novedad que tenemos es que no sabemos el tamaño de la base de datos. Si no sabemos el tamaño, lo demás es sencillo. Si no sabemos el tamaño de la base de datos, indudablemente hay que contarla, ¿verdad? Ahí tenemos el código de artículo y dice de que los movimientos, que son las órdenes de fabricación, tienen los códigos de los artículos requeridos. Entonces, artículo requerido o código de artículo requerido, acá tenemos ya el cruce a la vista, y su cantidad solicitada. El cruce va a ser por este lado. Acá va a surgir el dato y la posición común a todos. Y bueno, como acá dice que finaliza con alguna condición que usted determine, entonces yo ahora determino que el fin es código de artículo 0, ¿sí? Ahí están dadas todas las condiciones del programa que pide nuestro cliente. Bueno, es en realidad sencillo. La parte novedosa es que tenemos que dimensionar la base de datos. Vamos a acercar la cámara para observar bien este tema. Entonces allí tenemos
4 vectores. Tenemos entonces el código de artículo, el precio unitario, el stock, y después allí también tenemos otro que es el nombre de la empresa. La longitud de los caracteres no interesa, son vectores tipo char. Luego tenemos los movimientos. Se trata de código de artículo y yo establezco el final o la convergencia del programa y digo que finaliza con código de artículo igual a 0. Insisto que la novedad acá es que no tenemos el tamaño de la base de datos. Bueno, no importa. Vamos a contar los datos siempre y cuando, ¿no es cierto?, se cumpla esa condición. Bueno, vamos a dibujar. Entonces, como siempre digo, techo y piso. Acá vamos a tener un techo. Perdón, techo y medianera izquierda. Ahí tenemos techo y medianera izquierda. Veamos si lo enfocamos mejor. Ahí tenemos el enfoque correcto. Y bueno, vamos a dejar algo liberado y vamos a definir char, código de artículo, imprenta mayúscula, corchete, llave, 0. Char, entonces nombre de la empresa, corchete en 0. Punto y coma. Vamos a poner float, precio unitario, corchete igual 0. Y después entero el stock, corchete, llave igual 0, punto y coma. Esto no se debe hacer de cortar ahí, pero bueno, tenía más lugar. Y ahora decimos que leemos el código de artículo, ¿correcto? Entonces, leer código de artículo. Muy bien, entonces, el código de artículo. Si el código de artículo función es distinto de 0, entonces lo que vamos a hacer es contarlo. Contador más, a lo cual el contador habrá amanecido en 0, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener con lo cual el contador ahí amanece en 0. Ya tengo el primer código de artículo y lo voy a guardar en el vector code art igual código de artículo. Correcto, ahí tengo, y ahí cometí un error. El code art es un vector. ¿Cuál es la posición? La primera. Entonces es subcont, ¿ves? Toma el código de artículo. Estoy guardando variables simples en un vector. Estoy guardando variables simples en un vector. Luego de leer eso, ¿no es cierto?, leer nombre de la empresa, NE es nombre de la empresa proveedora, por ejemplo, nombre empresa proveedora, coma, leer precio unitario, coma y stock. Como siempre, si el código de artículo de 0 es distinto de 0, lo cuento y lo guardo. Bueno, ahora tengo que vectorizar el resto de los elementos que forman parte de la base de datos. Entonces, ¿cómo hago? Muy sencillo. Nombre de empresa proveedora subcont, le guardo nombre de empresa proveedora, punto y coma, el precio unitario subcont,
toma el precio unitario en cursiva de arriba, punto y coma. Y el stock lo mismo. Stock subcon igual a stock cursiva minúscula. O sea que, como condición puse que el código de artículo sea 0. Si el código de artículo es distinto de 0, ¿qué es lo que ocurre? Lo cuento y lo pongo en un vector, que lo llamé código de artículo. Luego leo el resto de las variables que componen la base de datos. Acá la base de datos no fue dato, la estoy armando yo. Leer nombre de empresa proveedora, como verás ahí en cursiva, y precio unitario y stock. Y ahora sí lo vectorizo, ¿ves? Lo voy guardando en un vector. Es lo mismo que el listado de alumnos. A medida que ingresa, la máquina lo va ingresando a un vector que se llame nombre y apellido o lo que sea, ¿correcto? Y se va incrementando el contador. ¿Y cuándo termina esto? Cuando el código de artículo es distinto de 0. Entonces la última sentencia es leer código de artículo. Listo. Aquí ya sé el tamaño de la base de datos. ¿Cuál va a ser el tamaño de la base de datos? Acá, el tamaño de la base de datos es justamente cont. Por lo tanto, si el dato del tamaño de la base de datos quedó en cont, no puedo pisar más cont. No lo puedo pisar porque si no pierdo el dato. Es lo mismo que estamos acostumbrados a guardar documentos o a guardar como. Si guardamos documentos, pisamos el anterior, el inmediato anterior. Por supuesto si tiene el mismo nombre. En cambio, guardar como permite guardar un duplicado del documento toda vez que le cambiemos el nombre de fantasía. Entonces, ahora sí, en cambio de poner, bueno, esto ya está, no importa, ya quedó el código del artículo, el nombre de la empresa proveedora, el precio unitario y el stock. Entonces ahora sí tenemos la base de datos que dibujamos por este otro lado, que te la voy a mostrar. Ahora sí que dibujamos esto, ¿ves? Ahora sí lo tenemos. Recordate que hasta este final, generalmente el tamaño de la base de datos era dato. 200, 2000, lo que sea. Ahora el tamaño de la base de datos es con. Y ahí leemos nuevamente, ahora empiezan los movimientos, estos son movimientos. Entonces, este fue 0, salió, volvemos a leer. Leer código de artículo. Ya sé que este fue 0, terminó, lo volvemos a leer. Y vemos, si el código de artículo es distinto de 0, que fue el que yo elegí, en el manuscrito elegí la palabra listo, pero es lo mismo. Entonces, mientras que el código de artículo o el requerido sea distinto de 0, entro. Si entro, acordate que teníamos código de artículo y la cantidad solicitada. Entonces, leer cantidad. Ya tenemos el código de artículo y la cantidad. Y es ni más ni menos que un control de stock. Entonces ahora tenemos que ir al viejo y querido motor de búsqueda secuencial desde la posición número 1 y decimos, mientras que el código de artículo sea distinto al que está en el vector que se llamó code al imprenta mayúscula i, porque está vectorizado, y que i sea menor o igual a la variable con, ¿ves? Antes poníamos allí una constante. Una constante es un número. Ahora es una variable, es con, ¿ves? Porque allí quedó el tamaño del vector. Bueno, cuando llegué a alguna de las dos condiciones, me fui y ahí digo, me habré ido porque el código de artículo coincidió con el código
de artículo que busqué con I. Si es falso, informar. A ver si está tomando la grabación. Vamos a bajar un poco esto. Entonces, informar, ¿no es cierto? Código de artículo inexistente. Vamos a ponerlo por acá. Si fue verdadero, lo encontró. Entonces, dice si el stock alcanza. Entonces esto es una función if. Y decimos, el stock, mayúscula imprenta, que corresponde al que encontré, al i, es mayor o igual que la cantidad solicitada, que lo leímos acá como can, alternativa binaria, verdadero o falso. Fenomenal. Si es falso, si es falso, hay dos alternativas. Si el stock sub i quedó en 0 y es verdadero, informar hay que comprar, como está en 0, dos puntos, comillas, coma, cantidad, porque está en 0. Si es falso, hay que hacer la diferencia. Informar, el string, hay que comprar, cierro comillas, ¿qué hay que comprar? Y bueno, el stock no alcanzó, pero a lo mejor quiero comprar 100 y tiene 85. Entonces es cant menos stock sub i. Se informa la diferencia. O sea que algo me había quedado. Y en el caso de que me haya alcanzado, lo primero que tengo que hacer es actualizar. Es decir, stock sub i menos igual can. Ahí actualicé. Entonces me pide que informe pedido satisfactorio, ¿no es cierto? Cierro comillas porque es una leyenda. Entonces, ya está, es un planteo muy sencillo. Bueno, se me fue de la máquina, del foco, lo vamos a repetir. Si el stock es mayor o igual que la cantidad, bueno, es sencillo. Actualizo stock e informo pedido satisfactorio. Si el stock es igual a 0, y esto es verdadero, hay que comprar cant, porque querías 100 y no tenías nada. Pero si el de stock no es 0, sale por falso. Entonces, quiero comprar 100, pero vos tenés 80. Entonces, es la cantidad pedida menos lo que me queda en el stock. Eso es lo que dije antes. Bueno, como siempre, ¿no es cierto? Para pegar la vuelta, le doy un nuevo argumento al while, por acá abajo, que dice leer código de artículo. Voy pegando la vuelta, leo código de artículo y ahora me pide que informe el estado remanente del stock. Entonces esto sigue acá y vamos a informar el estado remanente del stock. Vamos a ubicarnos allí al costado de la máquina.
Bueno, entonces, esto también es muy sencillo. Lo que quedó del stock, for, lo informo con la función for, usé la letra Q igual 1, Q menor o igual que cont. Fíjate que acá es una variable, ¿correcto? Porque el tamaño, ¿cuánto es? Cont, lo contamos. Entonces, stock remanente vamos a informar así. Vamos a poner primero, informar código de artículo. No se ve mucho. Tabulado. Cambio de marcador. Ahí dice código de artículo tabulado y stock. Entrecomillados porque son string. Y acá viene la columna informando eso. Entonces, informar. El código de artículo quedó en el vector codar. Lo estoy informando con Q. Tabulo y el stock quedó justamente en stock y tabulo. Entonces, allí me quedó la única pregunta formal, porque todo lo demás lo respondimos en las diferentes salidas de abajo. Entonces ahí lo tenés. Informar, voy a tabular código de artículo y el stock. Entonces ahí pongo la función for, que llega a Q hasta cont, ¿ves? Porque no es 200, 2500, 1000, 1500, ¿no? Es cont, ahí quedó el informe. Eso es la pregunta formal. Y todo lo demás lo hemos respondido en las diferentes salidas o alternativas que presenta la función if del stock. Es un programa muy sencillo, ¿no? El objeto era mostrarte cuando no te dan un tamaño de base de datos de entrada y tenés una clave de fin de lote o de fin de datos, hay que poner un contador y contarlos uno por uno, un contador, ¿sí? Y ahí quedó el final, que lleva el número 9.